hábitos mexicanos que cambiarán tu vida. Como dicen por aquí, sin miedo al éxito, papi. Si ya los practicas, manténlos. Y si no, adóptalos y te juro que las cosas van a cambiar. Ya no vas a ver el mundo igual. Y no importa de dónde seas, que seas mexicano o extranjero, como es mi caso, pero una vez que los tienes, te juro que no vuelves a ver las cosas igual. ¿Ustedes tienen estos hábitos? ¿1, quizás 2 o los 6? Ya me dirán en los comentarios y mientras tanto, vamos a darle. ¿Qué hábitos mexicanos me han cambiado o me están cambiando? Hago este video con el motivo de que hace 14 años, justo en el mes de julio de 2011, pues yo llegué a este lugar, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Imagínense, 14 años. Ahí llegó la Sef de 21 años, toda inocente, temerosa, que no sabía ni qué onda, nada más con la idea de hacer un intercambio académico de 1 año. ¿Y quién iba a decir que 14 años después pues iba a seguir aquí, que México iba a ser mi segunda patria, que me iba a enamorar de un mexicano y que iba a tener pues un hijo nacido en estas tierras? ¡Qué bonito! La vida da sorpresas. Pero más allá del cambio que experimenté con el paso del tiempo, me puse a pensar en el sello que imprimió en mí México. Nunca voy a dejar de ser francesa, obviamente, porque es mi país, lo amo, pero también es innegable que tengo ya mi parte culturalmente mexicana. ¿Y cómo se dio esto? Por estos hábitos mexicanos. Los mexicanos son expertos en resolver problemas con ingenio justamente y con recursos limitados. Me dirán seguramente que es un hábito que se crea porque hay que hacer más usando menos, porque hay carencias. Entiendo este punto porque es una acción de respuesta. Hay que resolver las cosas sí o sí, pero también se debe al hecho de que hay una manera de parte de los mexicanos menos cuadrada de ver las cosas. Es muy común, por ejemplo, ver en redes memes de mexicanos que están resolviendo problemas de manera muy simple y poco convencional, con la foto que dice "lo está buscando la NASA". Ahora que estuvimos en Francia, a Iván siempre le llamó mucho la atención el hecho de que los franceses, para realizar una tarea, necesitaban siempre todos los utensilios para hacerlo, y si faltaba uno, como que se trababan. Y yo no me daba cuenta de ello hasta que tuvimos un episodio, hagan de cuenta, algo muy trivial, muy así común. Estaba yo barriendo, había juntado así mi montoncito de polvo, shalala, y al momento de recoger el polvo, oh Dios mío, ¿qué creen? Que falta el recogedor. ¿Qué voy a hacer? No hay recogedor. Llega Ivancito, muy pragmático el hombre, agarra un pedazo de periódico, lo moja, lo pone en el piso y empuja así el polvo en el pedazo de papel mojado, pues cierra el pedazo de papel, va y lo tira con polvo y todo, asunto arreglado. Ahí me di cuenta que sí había una diferencia abismal en cómo resolvemos los problemas. Es un ejemplo muy banal, pero habla de esta manera que tienen los mexicanos de resolver los problemas pues sin tanto rodeo, ¿no? Como dicen por aquí, sin miedo al éxito, papi. Es sin miedo al éxito, papi. La chulada. Si eres mexicano, quizás lo percibes como algo natural que ocurre en todas partes, pero no es el caso. Y gente que es mexicana, que vive en el extranjero, ya sabe perfectamente a qué me refiero, pues. De hecho, me encantaría leer sus experiencias al respecto. Las redes de apoyo. ¿A poco se ve en Francia no hay redes de apoyo? Sí las hay, pero en México las he notado mucho más extensas y de raíz. Aquí, que vivas en una ciudad grande o en un pueblo chico, conoces y convives con tus vecinos. No es raro, por ejemplo, que tus vecinos te inviten a sus festejos, que sea, no sé, un bautizo, una boda, unos 15 años, un cumpleaños. Vas a comer, no sé, pastel, tacos de guisado, vas a tomar una chela y en una de estas hasta vas a bailar, ¿no? Estas redes de apoyo también se notan en las amistades. No es lo mismo tener un amigo o una amiga en México que tenerlo o tenerla en Francia. Yo lo noto, por ejemplo, con mexicanos que llevan rato viviendo en Francia y comentan muchas veces que se les hace sumamente difícil, a pesar del tiempo que llevan allá, hacer amistades fuertes. Y en esta red de apoyo evidentemente está la familia. En México es un
pilar muy fuerte de la sociedad. Tienen vínculos más estrechos, más cálidos, al contrario de Europa, donde creen que la independencia es sinónimo de alejamiento. Claro que es buena y necesaria la autonomía, pero siempre se va a necesitar el calor y el apoyo familiar, me consta. Aquí se dedica tiempo a la familia y se mantienen las relaciones sólidas, los vínculos sólidos, con las fiestas familiares extensas que son frecuentes, como los eventos que mencioné anteriormente. Pero ¿qué me dicen también de las posadas decembrinas, Para ustedes mexicanos es un hábito más y ya, pero para mí como francesa va más allá de una fiesta del Maratón Guadalupe Reyes, pues. No escatimen palabras dulces, convivios y abrazos con quien los rodea. Eso es un hermoso lujo que experimento en México y que cambia la vida para bien. El hecho en México, obvio hay sus excepciones, pero desde que llegué algo que sí he notado es el orgullo por la cultura local, por lo hecho en México, pues. Hay un sentido de orgullo de la herencia histórica, de su proveniencia, de hacer la diferencia en un mundo que está cada vez más globalizado. Y esto se ve desde la manufactura de los productos hasta la reivindicación de las raíces. No me acuerdo si fue Gabriel García Márquez o Pablo Neruda que dijo que si México no hubiera tenido una herencia cultural tan fuerte, la influencia gringa hacia abajo, hacia el continente suramericano, hubiera sido avasallante. Si México, no hubiera sido culturalmente fuerte, se hubiera agringado en fa. En Europa el panorama se me hace algo muy triste porque hay nociones como la soberanía, la patria, la nación, hasta la bandera hombre, que se apropiaron fuerzas conservadoras y a veces hasta fachas. La reivindicación de lo francés se ve algo pasado de moda porque lo de hoy es ser europeo, pero bueno, claramente con esto me estoy saliendo del tema y da mucha carne para otro video. Considero que los mexicanos tienen la fórmula perfecta para ser patriotas sin verse encerrados en sí mismos, ser abiertos al mundo, pues. Y de aquí nos saltamos a otro hábito. Miren, percances de grabar en exterior. Justo antes de grabar el stand sobre este hábito, la bandera se estaba moviendo bien bonito. Dije, ay, voy a hablar de la nación, la soberanía, la patria, la bandera, y se va a mover y se va a ver chido, va a forar. No se movió ni un pelito la bandera. Ahí está, quietecita. Esta relación entre identidad y patria es mucho más sana que en otros países. Admiran y son orgullosos de su tierra, pero a la vez históricamente son reconocidos por haber sido tierra de asilo para varias nacionalidades. Abren los brazos al mundo entero, pero sin caer en el wanabismo, sin hacer copy-paste, pues. Y ni tienen la pretensión de querer parecerse a otros, pero a la vez son orgullosos de su tierra y de su herencia, de su cultura, sin caer en poses patriotas o xenófobas. Orgullosos de su tierra, abiertos al mundo y con mucha capacidad de asilo, en resumen. Y no se puede hablar de hábitos sin hablar de tradiciones. Y hay una tradición mexicana cuya manera de ver las cosas definitivamente creo que debería de adoptarse en otras partes del mundo. Día de Muertos. Se me hace uno de los hábitos más hermosos de México. Si estás atravesando un luto muy difícil por la pérdida de un ser querido, es algo que te puede ayudar a gestionar el dolor y a sobrellevar la experiencia del luto justamente. Los mexicanos tienen una relación muy peculiar con la muerte, menos solemne de lo que se puede vivir en otros países que están más sujetos a la visión judeo-cristiana de la muerte. Les voy a compartir dos casos que ejemplifican esto que les estoy contando. Iván y yo tenemos un amigo que perdió a su papá en circunstancias muy penosas durante la dictadura chilena, y la ausencia de su padre siempre ha sido una herida abierta. Pero una vez nuestro amigo vino a México justamente en época de Día de Muertos a inicios de noviembre y vio toda la dinámica que teníamos en la casa para esta tradición. Él pudo ver cómo pusimos el altar, cómo pusimos la foto de su papá en el altar y cuál fue la dinámica en casa. Las flores, la foto misma, preguntarle qué le gustaba, etcétera. Todo lo que incluye el Día de Muertos, pues. Y nos contó nuestro amigo después que con todo esto, con todo lo que vio del Día de Muertos en México, pudo soltar unos sentimientos que tenía ahí
atorados y estuvo muy bonito. Otro ejemplo que les quería compartir es la película canadiense que se llama Apapacho, una caricia para el alma, y que cuenta básicamente la historia de dos hermanas que acaban de perder su tercera hermana que se suicidó y que deciden hacer un viaje a México para vivir el Día de Muertos, y se vuelve pues un viaje catártico, terapéutico. Este hábito háganlo aunque no sea Día de Muertos. Recuerden, hablen con sus seres queridos que ya no están. ¿Y qué es lo que nos falta en Día de Muertos y en prácticamente toda festividad mexicana? La música, el canto. Como lo dije en el video de la música mexicana que hice hace poco tiempo, la música mexicana te toca, sea de donde seas. Y como lo dije también varias veces en nuestra serie Mochileando Ando, cuando estábamos en Sudamérica, por cualquier país donde pasábamos, cuando decíamos que veníamos de México, la primera cosa con la que la persona relacionaba a México era la música, era lo primerito que le venía a la mente. Y con justa razón. A mí, por ejemplo, como francesa, cuando llegué aquí a México, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que la música es omnipresente. La neta, vayas donde vayas, suena algo, suena música. Hay un dicho francés que dice: la musique adoucit les mœurs. Literalmente sería: la música ablanda las costumbres. Y pues la verdad sí es cierto, porque la música distrae, relaja la mente, también te impulsa a hacer el aseo con más ímpetu. Conecta a las personas. Oye, si no me creen de lo del aseo, yo les recomiendo mucho que se pongan a trapear la cocina o a limpiar el baño escuchando a Soda Stereo a todo volumen o a La Maldita Vecindad, y van a ver que va a quedar reluciente. Esto es como medicamento contra la depresión. ¿Para qué voy a pagar el psicólogo, chingao? Claro, tampoco hay que caer en el exceso inverso. No hay que romantizar la música a todas horas, en todo lugar, a volumen infernal. También se agradecen los momentos de paz, de tranquilidad, de silencio, pero debe de haber un justo medio. No debemos de caer en lo contrario, la inversa, en estas sociedades que sacralizan el silencio, donde no suena ni una mosca. Eso no, tampoco está chido. Llegamos pues al último hábito mexicano que, a decir a comentarios de mi familia mexicana e índices de salud, aparentemente se ha ido perdiendo. ¿De qué les estoy hablando? La dieta mexicana. Ojo, no les estoy hablando de la dieta mexicana con una Coca-Cola de 2 litros, con un montón de alimentos procesados, más bien de la dieta mexicana tradicional, que estas últimas décadas ha tenido un quiebre bastante fuerte. Mi suegra, por ejemplo, me habla de cómo ella comía cuando era niña, proveniente de una familia de clase media-baja mexicana. Me comenta que anteriormente no había tantos problemas de salud como los puede haber ahora, justamente por la ingesta de alimentos ultra procesados y empaquetados que literalmente asaltaron las mesas mexicanas. Les estoy hablando de una dieta basada en el maíz principalmente, con mucha fruta, verdura, hortalizas, pescado fresco para quien vive cerca de la playa, también con los ingredientes de la milpa que hoy en día se sigue cultivando, con su rico chile sabrosito, su calabacita, justamente su frijol también y su maíz, y había amaranto, chocolate, en fin, productos buenos, naturales pues. La verdad, no me voy a poner de mamá regañona tampoco. Si de vez en cuando se quieren echar su Coca-Cola, pues háganlo, ¿no? A mí en lo personal no tomo refresco porque no me gusta, pero a veces bien que me como mis fritangas bañadas en aceite. Pero vamos, no es mi dieta constante. México tiene muchísimos productos sanos, frescos, de temporada, y la mayoría de ellos son endémicos. De hecho, sobre esto hice un video en los inicios del canal, donde fue a un mercado para ver alimentos que no son usuales en otras partes del mundo, pero que lo son en México. Si me puede dar guasontle. Medio. ¿Cómo lo hace usted? Mira, yo lo pongo aquí, le quito las hojas, todas las hojitas que trae, lo lavo bien porque trae tierra. Y la audiencia con más tiempo en el canal se acordará de este video. Yo nada más propongo, ¿qué
qué tal si dejamos de lado la Coca-Cola, la sopa Maruchan y nos echamos, no sé, un tlacoyo de nopal, de requesón no de haba, unas gorditas de harina o maíz, unas quesadillas de quelite, una machaca con nopales, unos burritos también. Y para pasar el bocado de todas estas maravillas, ¿qué tal una agüita de limón con chía, un tepache, un pozol frío, un tejate, un atole, un pinole en agua o simplemente agua natural o una cebada? Ustedes escojan. Es que en verdad ahí para aventar para arriba, la dieta mexicana no debe perderse. También es patrimonio cultural vivo, pues. Este hábito que les menciono obviamente va de la mano con otro que no debe perderse. Es el del mercado, del tianguis, del trato con el marchante, imprescindible. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué otro hábito mexicano está padre y estaría chido incluir en esta lista? Y también, si son mexicanos que viven en el extranjero, ¿cuáles son los hábitos que ustedes consideraban normal y una vez que hayan migrado se dieron cuenta de que eran muy mexicanos? Díganme aquí abajo en los comentarios y los voy a leer como siempre con mucha curiosidad. Obviamente, la lista que les propuse es muy subjetiva porque es como a mí me fue en la feria, como decimos por estas tierras, ¿no? Es la experiencia mía de mí, básicamente, con estos hábitos mexicanos que a lo largo de estos 14 años me cambiaron. Pero si quieren agregar algo más, pues vayan, porque de mi subjetividad, pues se pueden compartir puntos de vista y pueden hacer nuevas experiencias. Muchas gracias, como siempre, por su apoyo, por haber visto este video hasta aquí. Likes, compartir, comentarios, super thanks, hacerse miembros del canal y pues nos vamos a ver muy pronto en una nueva entrega. Adiós.